participantes que están en el foro pidiéndolo. Y listo. Comenzamos entonces. Como les mencionaba Felipe, se agradece a todos y todas las presentes que puedan silenciar sus micrófonos para dar inicio al seminario. Las cámaras, si lo desean, sí pueden estar encendidas, siempre es un gusto poder vernos las caras. Damos inicio al seminario El enfoque de género en el proceso constituyente, actividad que se enmarca dentro del curso de formación fundamental de la PUCB, Las normas y el género. Mi nombre es Javier Albarranola y junto con el profesor Diego Molina Consué, que nos acompaña también conectado, ambos somos docentes del curso y les damos a todos y todas la más cordial bienvenida. Este encuentro busca ser un espacio colectivo en donde las y los estudiantes de nuestro curso, como también todos y todas quienes han decidido acompañarnos a través de Zoom y posteriormente a través del canal de YouTube de la escuela, podamos reflexionar en torno a la necesidad de paridad en el órgano constituyente y cómo el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la representación política se ha tornado central en el debate sobre la legitimidad democrática en una nueva constitución para nuestro país. Contamos el día de hoy, ya todas presentes a través de esta conexión, con la presencia de Viviana Ponce de León Solís, profesora del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile, la sede de Puerto Montt. También con Yanira Zúñiga Añasco, también de la Universidad Austral de Chile, del campus de Isla Teja en Valdivia. Y también nos acompaña Dagmar Salazar Mesa, de nuestra casa, Facultad y Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Así que para cada una, un aplauso virtual de bienvenida. Antes de comenzar de lleno con nuestro seminario, junto con el profesor Diego Molina, queremos brindar un humilde homenaje a doña Inés Pardo, la primera profesora de nuestra Facultad de Derecho, quien falleció el pasado 31 de mayo. La señora Inés, para marzo del año 2019, para un homenaje que le hicimos en nuestra escuela, nos escribió estas palabras que quisiéramos hoy día compartir con todos. Quizás en el mundo actual cuesta representarse lo que significó en ese mes de marzo de 1958 como una joven abogada, casada y con un hijo de casi 2 años de edad, asumía como titular de una de las cátedras emblemáticas como era el derecho civil, en lugar de quedarse en casa atendiendo exclusivamente a su familia. Imaginen solamente que habiendo estado yo casada en sociedad conyugal, técnicamente era incapaz de administrar los bienes sociales, y no obstante ello era profesora de aquel derecho que me negaba la facultad de tomar decisiones sobre aquel patrimonio que en parte me pertenecía. Era necesario ganarse el espacio y luchar contra los prejuicios no solo de mis pares académicos, sino incluso de los propios alumnos, a muchos de los cuales no les parecía adecuado tener una profesora. Pero más allá de las dificultades, estas no empañan la satisfacción de haber aportado durante 48 años ininterrumpidos como profesora en la formación de decenas de generaciones de abogados, apuntando siempre a la innegable igualdad de derechos y el pleno reconocimiento de la calidad profesional de las mujeres en nuestro Chile actual. Para doña Inés Pardo, un aplauso virtual también. A continuación se dirigirá a ustedes el señor director de la Escuela de Derecho, señor Manuel Núñez, para entregar un saludo y dar inicio a nuestra actividad. Muchas gracias, Javiera. Muy buenas tardes a todos y todas las presentes que nos acompañan esta tarde lluviosa aquí en Viña del Mar. Yo entiendo que acá tenemos personas que están asistiendo en todo el país. Quisiera en primer lugar, y junto con darles la bienvenida, agradecer muy de corazón a esta iniciativa que convoca a profesoras como la profesora Ponce, la profesora Zúñiga, la profesora Salazar, que han durante mucho tiempo tenido, digamos, una relación de amistad con quien habla y sobre todo con la escuela que yo represento. El tema que convoca este encuentro es un tema pionero y que, bueno, de tanta relevancia que, de ser cierto lo que ha insinuado Javiera en la convocatoria, podríamos estar a puertas de lo que sería la primera participación en toda nuestra historia constitucional de las mujeres en condiciones, en un proceso
en un proceso constituyente. Este es un tema que naturalmente se empalma con otros, como la participación de pueblos indígenas, la participación de personas con discapacidad, en fin, y de otras personas que pertenecen a grupos que han estado silenciados y excluidos en toda nuestra breve historia constitucional, a pesar del empeño que le hemos puesto en el último tiempo de hablar de una suerte de tradición constitucional chilena, que de tradición, la verdad, no sé qué tanto tiene. Quisiera, junto con, entonces, darles la bienvenida, agradecer a la profesora Albarrán, al profesor Molina, que son los que han, con la fuerza de siempre, echado para adelante ahora el carro del curso de formación fundamental en esta universidad, y antes el curso de las normas y el derecho, con el que empezamos a trabajar los temas de género en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a las tres ponentes que nos van a explicar sus puntos de vista, y sin más prolegómenos, les deseo que tengan una muy fructífera jornada de reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Núñez. Antes de comenzar nuestras exposiciones, se les comunica a las y los asistentes que después de las 3 exposiciones se dará un espacio de preguntas. Para aquello, por favor, ingrésenlas a través del chat de Zoom y serán moderadas al final del espacio por el profesor Diego Molina. Comenzará las exposiciones Viviana Ponce de León Solís, exponiendo sobre la participación femenina en los procesos constituyentes, las cuotas de paridad. Viviana Ponce de León es abogada de la Universidad Católica del Norte y académica de Derecho Constitucional en la Universidad Austral de Chile. Ha desarrollado sus líneas de investigación en torno a la teoría constitucional, derecho constitucional y teoría política. Es doctora en Derecho por nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, defendiendo su tesis doctoral en el año 2018 titulada El sentido y la función de la noción de carga pública, un estudio histórico, sistemático y comparado. Buenas tardes a todas y todos quienes nos ven o nos escuchan hoy. Muchas gracias, Javiera, por la presentación y también a ti y a Diego por la coordinación de esta actividad. Aprovecho de saludar muy afectuosamente a Dagmar y a Yanira, quienes también van a estar exponiendo hoy. Y sin más, empiezo con mi presentación, para lo cual voy a... pensaba compartir pantalla, pero veo que no está habilitada la opción. ¿Se podrá habilitar? Si Felipe González está por ahí, él puede habilitarla. Ya está, Viviana. Perfecto, ahora sí. ¿Pueden ver bien? Se inició la función de compartir pantalla, pero al menos se ve negro por el momento. Se está viendo, Viviana, en este minuto. Ahora ahí sí. se ve, sí, ahí se ve. Ya. Perfecto, entonces yo, por ser la primera en presentar, quisiera referirme a algunas generalidades en torno al enfoque de género en el proceso constituyente y en la Constitución. Y más precisamente quisiera partir diciendo que el enfoque de género asume como presupuesto, toma como punto de partida la idea de que el género es una construcción social, cultural e histórica que deriva o deduce ciertos significados, ciertas normas y ciertos valores a partir de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Lo que aparece aquí en la lámina son solo algunos de esos significados, normas y valores que nosotros asociamos típicamente con estereotipos, ¿cierto? Pero no reflejan la totalidad. Y lo que hace el enfoque de género es examinar el impacto diferenciado que tiene el género, entendido como este sistema de significados, normas y valores, en la posición y en los prospectos sociales que tiene cada persona.
Y esto es relevante para el derecho porque ese impacto diferenciado en la práctica se suele manifestar en un condicionamiento o en ciertas barreras para el ejercicio de determinados derechos. Así, por ejemplo, si nosotros pensamos en el estereotipo según el cual las mujeres presentan mayores aptitudes para tareas de cuidado o para tareas de índole artística, vemos que eso tiene un impacto en la educación. En educación superior, por ejemplo, pese a que las mujeres representan más de un 50% de la matrícula de pregrado, ellas representan solo un 35% de la matrícula en carreras relacionadas con las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son las mejores remuneradas. En el ámbito del trabajo, el estereotipo según el cual las mujeres deben asumir preferentemente tareas de cuidado de otras personas, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas adultos mayores, se traduce en que los hombres participan más de la fuerza de trabajo que las mujeres, un 73,8% frente a un 52,7%. A su vez, todo lo anterior, se manifiesta en brechas en el ingreso. De acuerdo con el informe de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas del año 2019, la estimación para el año 2018 del ingreso nacional bruto per cápita para los hombres era de casi $29.000, mientras que para las mujeres fue de $15.200. Por cierto que todo lo anterior tiene también un impacto en el tiempo libre de que dispone cada cual. Se calcula así que las mujeres destinan diariamente en promedio 5,8 horas a trabajos no remunerados y 5,94 horas a ocio y vida social, versus 2,59 horas diarias dedicadas por hombres a trabajos no remunerados y 6,43 horas a ocio y vida social. Por su parte, el estereotipo según el cual las mujeres son irracionales y emotivas tiene o puede tener un impacto en su salud, porque estos estereotipos van asociados a la creencia de que las mujeres se quejan constantemente y eso puede determinar que sus síntomas o sus inquietudes no sean tomadas en serio y no sean consideradas en la toma de decisiones médicas. En materia de justicia, los estereotipos que determinan cómo debe comportarse una buena mujer, entre comillas, tienen una fuerte incidencia, entre otras cosas, en la valoración judicial de la existencia de delitos sexuales. Por ejemplo, sobre la base de consideraciones de cuál es el nivel de resistencia que debe oponer una víctima, cuál es el comportamiento sexual previo que se espera o no se espera de una víctima, cuáles son las características personales que debería tener una víctima en términos de si debería ser temerosa o tímida. Y por último, en el ámbito del poder, la asociación que existe entre el poder y el liderazgo con estereotipos típicamente masculinos determinan la exclusión y la minusvaloración de la mujer en los espacios de poder, que se refleja luego en nuestras distintas instituciones donde sistemáticamente nos encontramos con una menor participación de las mujeres en comparación con los hombres, incluyendo los tribunales superiores de justicia, el Congreso Nacional y la administración del Estado. ¿Qué relación existe entonces entre género y constitución? Que es lo que nos interesa a nosotros para efectos de este seminario. Bueno, la constitución es la norma jurídica que configura las relaciones de poder político y social. Y en este sentido, una eventual nueva constitución puede limitarse a reconocer o validar ciertos patrones sociales existentes bajo el supuesto de neutralidad del derecho, o alternativamente puede asumir la necesidad de modificar esos patrones adoptando un enfoque de género. Pero la gran pregunta en este aspecto es ¿cómo introducimos un enfoque de género en la Constitución? La respuesta que nos ofrece la literatura especializada sobre este tema y la experiencia comparada es que para introducir un enfoque de género en la Constitución se requiere, entre otras cosas,
de la participación sistemática de las mujeres en los procesos constituyentes. Entre 1990 y 2015, 100 países en el mundo han cambiado su constitución y dentro de ese mismo periodo, en promedio, la integración femenina en los órganos constituyentes alcanzó un 19%. Desde este punto de vista, ha habido un aumento en la presencia de mujeres en los procesos constituyentes y ese aumento se explica por los constantes esfuerzos movilizadores impulsados por agrupaciones de mujeres organizadas que han culminado en la adopción de medidas de acción afirmativa. Entre ellas destacan las cuotas de género dentro de las listas de candidaturas, la alternancia y mandatos de posición en la lista de candidaturas, la designación aleatoria de las y los integrantes del órgano constituyente, pero pese a todos los esfuerzos, los resultados están lejos de ser satisfactorios y de reflejar fielmente la diversidad demográfica en nuestras sociedades. Y así el monopolio masculino del poder político se mantiene en buena medida y la clásica figura de los padres fundadores como constituyentes por excelencia sigue estando muy viva, muy presente en el ideario colectivo. Ahora, para efectos de elegir una alternativa por sobre otra en el proceso constituyente que se está desarrollando actualmente en Chile, puede ser, y de hecho fue muy pertinente considerar otras experiencias. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con los sistemas de cuotas en otros procesos constituyentes en Latinoamérica? En Bolivia, por ejemplo, gracias a un sistema de listas electorales alternadas, con una cuota de género de un 40%, se logró que 86 de 255 escaños en la Asamblea Constituyente terminaran siendo ocupados por mujeres, lo cual equivale a un 33,7%. Y si bien esa fue la más alta proporción que a la fecha había logrado la participación femenina en un cuerpo de representación nacional, los resultados todavía dejaban bastante que desear. Y ellos se explican fundamentalmente porque las mujeres casi nunca eran posicionadas a la cabeza de las listas. El segundo caso, que es el caso de Ecuador, se trata de un caso en que se estableció un sistema de paridad para la conformación de listas electorales con mandato de posición para las elecciones de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente de 2007. Y gracias a ese sistema, 46 mujeres de entre un total de 130 asambleístas resultaron electas. Esa cifra representó aproximadamente un 35,4% del total de los integrantes de la Asamblea. Estos dos ejemplos demuestran que las cuotas electorales y la paridad en la conformación de las listas por sí solas no son capaces de asegurar un efectivo incremento en la participación femenina. Y aunque no se trata de un ejemplo de un proceso constituyente, la experiencia del sistema de cuotas en el Congreso en Chile también avala esa misma conclusión. De ahí que en nuestro proceso constituyente la discusión se haya centrado en cómo asegurar la paridad en los resultados y no tan solo en la postulación de los y las convencionales. Y al efecto, el 4 de marzo pasado se abrió una oportunidad histórica, sin comparación, para avanzar hacia una democracia paritaria en Chile con la incorporación de la paridad en el proceso constituyente. El sistema que se adoptó abarca entonces dos dimensiones de la paridad. Por un lado, la paridad en las candidaturas, que implica que cada lista a la convención puede presentar en un distrito un número máximo de candidatos equivalente a la cantidad de escaños que se reparten en el mismo más uno, excepto cuando son distritos de 3 a 4 escaños donde se pueden inscribir hasta 6 candidaturas. Cada lista, y esto es lo que se indica en esta lámina, debe considerar un mismo número de candidatas y candidatos, pero si el número de candidaturas fuera impar, la diferencia entre candidaturas de un sexo y otro no debe superar a 1. En la papeleta, además, cada lista debe estar encabezada por una mujer, seguida por un hombre, y así sucesivamente, en lo que se conoce como un sistema cebra o de cremallera. Y en caso de incumplimiento, la lista en cuestión se tiene por no presentada. La segunda dimensión apunta a la paridad en los resultados,
que significa que en aquellos distritos donde se reparte un número par de escaños, se elige el mismo número de convencionales. Y así, por ejemplo, en un distrito donde se reparten 4 escaños, necesariamente tendrán que haber 2 hombres y 2 mujeres. En cambio, en aquellos distritos donde se reparte un número impar de escaños, el número de personas elegidas de un sexo no podrán superar en más de uno al del otro sexo. Es importante precisar que este sistema solo operaría primero si en el plebiscito de entrada gana la opción apruebo. Incluso en este escenario es necesario formular 2 alcances adicionales respecto de cómo operaría la paridad según el órgano encargado de la redacción del nuevo texto constitucional. Si se eligiera la convención constitucional, que es la primera opción que aparece aquí en la lámina, asegurar la paridad matemática, la paridad exacta es matemáticamente imposible. Por un lado, porque la Convención Constitucional está formada por un número de 155 integrantes, que es un número impar, y por otro lado, porque algunos distritos eligen un número impar de convencionales, por lo que puede haber diferencias que benefician a un sexo, sobre el otro. Y pese a lo anterior, con este sistema se espera obtener entre un 45 y un 55% de efectiva asignación de escaños a mujeres en la Convención Constitucional. Es decir, si bien puede no haber paridad exacta, los resultados que se esperan podrían ser muy cercanos. Por otro lado, si se elige la Convención Constitucional Mixta, allí las reglas de paridad solo operan para el 50% de los integrantes elegidos democráticamente, las ciudadanas y ciudadanos que integren la mitad de la convención, pero no aplicará al otro 50% conformado por parlamentarios y parlamentarias. ¿Qué otras expectativas subyacen a la demanda por paridad que justifican adoptarla, más allá de adoptar un enfoque de género? Hay varias justificaciones. Una primera tiene que ver con la legitimación democrática y la representatividad de la Constitución. La demanda por la paridad, entonces, refleja la idea de que un proceso constituyente verdaderamente democrático requiere la más amplia participación de la ciudadanía y la genuina representación de la diversidad demográfica del país. Y la paridad, asimismo, no altera la igualdad política como manifestación de la igualdad ante la ley, sino que por el contrario, simplemente busca materializarla al reflejar de manera más fiel la composición del electorado entre hombres y mujeres. En segundo lugar, otra expectativa que subyace a la adopción de un sistema paritario es que esta podría eventualmente servir como modelo para futuras interacciones políticas en el propio Congreso, en el Poder Judicial, según se ha discutido más recientemente, o en la administración del Estado. Y por último, la tercera expectativa dice relación con la posibilidad de que a través de este diseño institucional sea posible dar un mayor cumplimiento, cumplir en mayor grado ciertos compromisos estatales que derivan de instrumentos internacionales sobre derechos de las mujeres. Y cabe señalar al respecto que la paridad misma no es solo algo, o no es algo tan solo aconsejable o deseable, sino que es en sí misma reflejo del cumplimiento de esos compromisos. En todo caso, la paridad tiene ciertas limitaciones. Para empezar, la representación cuantitativa de mujeres, es decir, la sola presencia de mujeres en números en el órgano constituyente, no asegura por sí sola ningún contenido en particular del texto constitucional. No asegura la representación cualitativa o sustantiva. Hay una serie de factores que van a determinar si es que hay representación cualitativa o sustantiva o no. Por ejemplo, la ideología de cada convencional, la de su partido,
otros factores de índole cultural, religiosos, etc. Por otro lado, es importante reconocer que las necesidades e intereses de las mujeres no son homogéneos, no son uniformes, y puede ser necesario de alguna manera, pueden presentarse dificultades a la hora de conciliarlos o armonizarlos. Y en último término, es importante recordar también que la Constitución no es capaz de solucionar por sí sola todos los problemas sociales. Aun cuando se adopte un texto constitucional con perspectiva de género, es sumamente relevante su desarrollo legislativo, su ejecución, al punto que las normas legales y las prácticas administrativas de no reflejar igualmente ese enfoque de género podrían terminar vaciando de contenido la Constitución. Y en este sentido es importante no perder de vista la relevancia de la educación cívica y de otras formas de participación, incluso fuera del órgano constituyente o en paralelo con el órgano constituyente, de organizaciones que representan los intereses de las mujeres. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, por su exposición. Les damos todos un aplauso virtual. Ahí en reacciones pueden hacerlo todos. A continuación, Dagmar Salazar Mesa, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, compartirá su ponencia que ha titulado Desde la representación descriptiva al desafío futuro. Dagmar Salazar es magíster en Derecho, mención Derecho Público de la PUCB, magíster en Dirección y Gestión de Sistemas de Seguridad Social por la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, y magíster en Estudios Interdisciplinarios de Género por la Universidad de Salamanca. Actualmente se desempeña como defensora laboral en la Oficina de Defensa Laboral y como profesora de los cursos Género y Derecho y Legislación Laboral en nuestra facultad, además de ser profesora sobre Seguridad Social y Legislación Laboral en otras escuelas de nuestra casa de estudio, y relatora del Diplomado de Enfoque de Género en la Gestión Pública y Privada del Centro de Estudios de Asistencia Legislativa de nuestra universidad, habiendo sido, además, una de las fundadoras de nuestro curso de formación fundamental, Las Normas y el Género. Bienvenida, Dagmar. Estás silenciada. Hola Javiera, ¿me escuchas bien? Sí. Ahí sí. Les pido disculpas porque estoy en mi casa sin luz, así que estoy lo más cerca de una ventana para temas de iluminación. Bueno, muchas gracias Diego, Javiera por su invitación. Es un gusto estar en esta exposición junto a Yanira y junto a Viviana. Es un desafío para mí. Ellas son muy buenas constitucionalistas. En mi caso yo soy una profesora de Derecho del Trabajo con gusto por el estudio del principio de igualdad entre hombres y mujeres. Pero bueno, yendo a mi tema, bueno, esta ponencia, a lo largo de esta ponencia busco evidenciar cómo aspectos formales del proceso constituyente pueden incidir en la incorporación o la falta de una perspectiva de género en el diseño de nuestra nueva Constitución. Si bien es casi intuitivo que el momento constitucional que nos toca vivir no corresponde a un mero capricho de un grupo de ciudadanos, sino que es algo más, es la expresión popular que surge tanto del cuestionamiento que hemos hecho del origen de nuestra Constitución como la orientación política de ella. Esta expresión popular que hemos vivido desde el mes de octubre y que también se ha manifestado en otros países, pero que en algunos ha sido encausada por las autoridades directamente o indirectamente a través de un partido o una coalición política que tuviera la aspiración de cambiar la Constitución, eso en nuestro país no se dio. No existió esa empatía institucional, lo que llevó a este proceso de movilización social masivo que hemos vivido, que busca reemplazar la Constitución y que se ha encausado formalmente con la firma en diciembre del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Se ha iniciado este proceso constituyente
y se nos presentan distintos aspectos, entre ellos el tema de la representación y la participación ciudadana. En cuanto a la representación ciudadana, se acordó en este acuerdo, perdón la reiteración, que ella se ejercería esta representación a través de un órgano constituyente que redactaría nuestra Constitución, ya sea la Convención Mixta Constitucional o la Convención Constitucional. En cuanto a la participación, nos encontramos con dos claras instancias, el plebiscito de entrada y un plebiscito de salida. Sin embargo, para que nuestra nueva Constitución cuente con una perspectiva de género y que recoja las demandas y las prioridades de las mujeres, es necesario que esta participación ciudadana se mantenga también a lo largo de la redacción misma de la Constitución, que no se restrinja solamente a los plebiscitos, que es cuando nosotros directamente participamos como ciudadanos. Paso a explicar esta afirmación. Con la ley 21.216 se incorporó por primera vez en Chile una fórmula paritaria de integración de un órgano constituyente, con lo que se garantiza la participación de una parte de la población que de manera histórica había estado excluida, nosotras, las mujeres. Esta modificación institucional nos permitirá contar con una representación igualitaria respecto de los hombres, pero la pregunta es, ¿qué tipo de representación? De acuerdo a Hannah Pitkin, existen distintos tipos o dimensiones de la representación. En el caso de la fórmula paritaria por la cual nosotros optamos, estamos ante una representación descriptiva. En palabras muy simples, esta representación viene a ser un espejo, un reflejo de cómo se compone la nación. Y en este caso, la palabra descriptiva que determina esto es el sexo. Por otra parte, nos encontramos con otro tipo de representación, la representación sustantiva, que ya no se identifica con la palabra reflejo, sino que se identifica con la palabra sustitución. El representante en este caso asume la actuación sustantiva de otros, actúa en el interés de otro. Esta autora señala que no hay coincidencia, no existiría correlación entre una y otra representación. Luego, se nos plantea que la integración paritaria que hemos logrado no nos garantiza una constitución con una perspectiva de género. Pero ello no implica que nosotros estemos cuestionando lo valioso que ha sido el lograr esta fórmula paritaria de integración del órgano constituyente. No hay que desconocer que fue un gran triunfo desde un punto de vista del carácter modélico que ha significado para nosotras y también porque rompe esa asociación cultural que siempre ha existido entre el poder y lo masculino. Pero es necesario plantearse que las mujeres que integren esta convención nos debemos preguntar, ¿serán capaces de representarnos sustantivamente en cuanto a todos los intereses de las mujeres en Chile y además poder introducir la perspectiva de género? Garantizar esto nos exige mantener como ciudadanas una participación activa durante todo el proceso constitucional, porque, como dijo también Viviana, no todas las mujeres tenemos las mismas perspectivas o intereses, no somos un grupo homogéneo, existen diferencias obvias, edad, clase, origen étnico, educación. Sumado todo eso a la estructura cultural patriarcal que existe en Chile y que en definitiva nos ha marcado a todas, en mayor o menor grado. Y además tenemos que tener presente la incidencia de los intereses económicos y culturales que también van a ser quizás una barrera para lograr incorporar esta perspectiva de género. Por ello, debemos estar alertas de la forma en que se va a redactar nuestra nueva Constitución, incluso ya desde las primeras sesiones,
de las convenciones, porque basta recordar que con la reforma constitucional se estableció que dentro de las primeras sesiones se iba a determinar la forma de votación y también la forma de funcionamiento de estas convenciones, que no me cabe duda que su funcionamiento van a replicar, como se hace actualmente en el Congreso, se hará a través de comisiones. Será importante en este punto que las mujeres estén presentes en todas las comisiones, incorporando en la medida de lo posible una perspectiva de género, no limitándose a los llamados problemas de las mujeres, que nos importan muchísimo, pero que también la incidencia política que a veces tenemos si participamos exclusivamente en esas comisiones se reduce nuestro ámbito de influencia. Pero es necesario incorporar este enfoque o esta perspectiva de género en la Constitución, ya que ella constituye una herramienta, una categoría de análisis que nos permite identificar los distintos roles que se desarrollan entre hombres y mujeres, que desarrollan hombres y mujeres en una sociedad, así como también reconocer las relaciones de poder y las inequidades y las desigualdades que existen, y además determinar cuáles son las causas de ello, y finalmente formular mecanismos para superar estas brechas. Y esta perspectiva hay que tener claro que no trata de ubicar la problemática en el hombre o en la mujer, sino en las relaciones socialmente construidas en base al poder y la exclusión. No es una competencia, es justamente ver la dinámica que se ha desarrollado durante décadas, durante siglos, entre los hombres y las mujeres y que en definitiva nos perjudican. Nuestra participación, por lo tanto, debe contribuir a ampliar la forma de comprender las distintas temáticas. Por ejemplo, vamos a un caso práctico, en el problema de las bajas pensiones de las mujeres. Inicialmente, el análisis que se hacía de este tema se fundaba en explicar este problema en base a la edad de jubilación de las mujeres, 60 años, en comparación a un hombre 65, y también relacionándolo con las tablas de mortalidad diferenciadas entre hombres y mujeres. Paulatinamente se aplica al problema una perspectiva de género y se comenzó a reconocer que en ello también incidían la forma de participación que en el mercado laboral tenían las mujeres en cuanto a su acceso, en cuanto a la permanencia en el mercado laboral, en cuanto al nivel de remuneraciones. Es decir, se apreciaban una serie de desigualdades que respondían en definitiva a la asignación de roles de género que hace una sociedad patriarcal respecto de una mujer trabajadora. Pero posteriormente se fue más allá, se vio desde una perspectiva de género que no solamente estas bajas pensiones de las mujeres se debían a razones biológicas o de mercado laboral, sino que se visibiliza el hecho que el sistema de mercado en general descansa en el supuesto que son las mujeres las que asumen las labores domésticas, las labores de crianza, de cuidado de los menores y de las personas dependientes. Labores que, como sabemos, no son remuneradas y de ser valoradas económicamente, en definitiva pondrían en jaque el sistema económico. Y esta es la actividad que en gran parte explica la pobreza de las pensiones de las mujeres. Es tan evidente, es tan evidente e irónico esta falta de consideración que hace el mercado del trabajo de las mujeres al interior del hogar, que, bueno, nos basta recordar el título de un libro que se llama ¿Quién hacía la cena? Adam Smith, de Catherine Markle. En este libro se refleja claramente
cómo las mujeres, cómo el trabajo de las mujeres durante siglos ha sido el sostén de un sistema económico y de existir una comercialización o una mercantilización de esta labor, los costos de producción económicos de un país se dispararían. Por ello, es necesario que nuestra participación como ciudadanas se dé a lo largo de todo el funcionamiento de la Convención. ¿Cómo se puede dar? A través de los movimientos feministas, a través de los grupos de mujeres, a través de una ONG. No podemos dejar, si bien son nuestras representantes, que nuestra Constitución se haga sola. Debemos estar presentes en ella, de manera que esta representación descriptiva, que pasa a ser una representación sustantiva, sea coherente al momento de redactarse en nuestra Constitución con una perspectiva de género. Bueno, parece que eso es todo. Muchas gracias. Y ya la luz se me va. No sé si me veo ya. Yo me veo muy poco. Muchas gracias. Gracias a ti, Dagmar, por la exposición. Para quienes se fueron sumando después, les contamos que la profesora Salazar está con un corte de luz en su casa. Ha hecho todos los esfuerzos por acompañarnos y cargar su celular en otro lugar, así que de verdad, muchas gracias por la exposición. Finalmente, Yanira Zúñiga Añasco hoy nos acompañará con la ponencia sobre la necesidad de redefinir lo público y lo privado en la nueva Constitución, la perspectiva de género en el debate del proceso constituyente. Yanira Zúñiga es licenciada en Derecho de la Universidad Austral de Chile y doctora en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha realizado su formación postdoctoral en el equipo de estudios de género de la Universidad de Toulouse. En materia de investigación, sus líneas han versado principalmente sobre los derechos fundamentales y el género. Actualmente se desempeña como profesora asociada y prodecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, donde dicta los cursos de Derechos Fundamentales, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Género y Derecho. Y desde el 2015, además, es parte del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias. Aprovecho también de agradecer la invitación y las estupendas ponencias que me van a servir entonces para encuadrar mi presentación. Les estoy compartiendo simplemente para poder encuadrarme, espero en el tiempo, luego dar un espacio para la conversación, ¿no? Yo lo que quiero es enfocarme, ya que me han hecho el favor, tanto Viviana como Dagmar, de mapear bien las coordenadas en las que se presentan los debates que son, como se ha dicho aquí, debates muy emergentes en la experiencia constitucional, no solo en Chile, sino también en el extranjero. Por lo tanto, algo de esto decía Manuel, el director de escuela, al presentarnos. Estamos ante una experiencia inédita y quizás uno de los mayores desafíos para la academia de producir conocimiento útil para, en este caso, discusiones, sin tener las ventajas que a veces da la perspectiva del tiempo, ¿no? Pero esta idea de conocimiento sincrónico puede resultar especialmente interesante también para ir produciendo una dinámica de interacciones entre la producción de este conocimiento y eventualmente una dinámica social que lo canalice y lo optimice en términos de lo que creo que estamos todos y todas comprometidas, que es un cambio constitucional que pueda contribuir a superar las desigualdades
que existen en Chile que no son, y con esto empezaría yo, que no son solo socioeconómicas, ¿no? Sobre esto se ha dicho muchísimo en el debate del llamado estallido social, y yo por supuesto no me voy a extender sobre este asunto, sobre cómo las desigualdades económicas pueden funcionar como catalizadores de estos momentos constituyentes, de estas especies de dramas sociales que son precursores de estas discusiones constitucionales. Y entonces lo que me quiero plantear aquí como otro camino u otra ruta es hasta qué punto, perdón, las discusiones constitucionales podrían favorecer la solución de otros problemas que, como las desigualdades económicas, son desigualdades también de tipo estructural, pero que creo que han estado mucho menos tematizados, al menos en la tradición constitucional, como problemas que parcialmente podrían ser canalizados y eventualmente resueltos, con las limitaciones que ya apuntó Viviana, por supuesto, por las normas jurídicas constitucionales, ¿no? Y aquí es donde se inscribe la cuestión de género. ¿Hasta qué punto una constitución podría servir entonces para hacer una transformación del sistema sexo-género, que por supuesto es un sistema que excede con mucho las dinámicas estrictamente jurídicas? Pero lo que sabemos, ¿no?, y por eso es que estamos planteándonos en esta cuestión, es que el derecho contribuye y ha estabilizado en el tiempo esas inequidades de género. Es uno entonces de los factores estructurales que mantienen estos sistemas de desigualdad, y por lo tanto la idea es si es posible transformar y subvertir entonces los roles que ha tenido el derecho como estabilizador, y pensar entonces al derecho como motor de transformación social, ¿no? Ese es el desafío. ¿Y por qué digo, y esto muy rápidamente, ¿no?, por qué digo que es bueno pensar a las constituciones también desde esta perspectiva? Porque las constituciones fijan esas pautas sociales generales, esta idea que venimos trabajando desde la modernidad en adelante como contrato social, y en ese contrato social, como tan claramente dijo en su momento Carol Pateman, hay un contrato sexual, ¿no?, implícito. Las constituciones han creado ciertos arreglos sociales en los que las mujeres no han estado fuera, sino presupuestas, pero no como sujetos, sino como más bien objetos de ciertas dinámicas sociales, ¿no? Y entonces la cuestión sería ver si es posible remover esas dinámicas de género, ¿no?, que han sido articuladas también por las constituciones, en la medida de que las constituciones tienen sesgos de género, ¿no? Si es posible pensar en transformar esas constituciones para evitar esos sesgos de género, para incluir a las mujeres y en ese sentido contrarrestar los procesos de exclusión sociojurídicas a las que han estado sometidas históricamente, y resolver un problema al que se refería también Dagmar cuando aludía a esta idea de representación sustantiva, ¿no?, que a las mujeres le han servido mucho menos las constituciones y todas las normas jurídicas que a los varones, ¿no? Y entonces tratar de reparar esta idea de que esos procesos representativos que finalmente se cristalizan como normas jurídicas, no son capaces de vehicular suficientemente los intereses de las mujeres y responder a sus necesidades, como sí lo hacen respecto de otros grupos, básicamente respecto de los varones, en los que nos importa desde este punto de vista o desde esta perspectiva, ¿no? Y lo que tienen en pantalla es un largo ejemplo de cuestiones en las que uno puede, analizando parcela por parcela, corroborar esta afirmación que he hecho con carácter muy general, ¿no?, que hay brechas de género en lo socioeconómico, brechas de género en la participación, mayor violencia que sufren las mujeres sufren mayor violencia, no solamente la violencia intrafamiliar, sino todas las clases de violencia existentes, ¿no?, según sabemos, todas tienen rostro de mujer, ¿no? Son más pobres, etcétera, ¿no? Y entonces, si queremos reconstruir todos los indicadores de desarrollo humano y mirarlos desde la perspectiva de género, en todos vamos a encontrar que las mujeres puntúan peor, ¿no? Y entonces, si esto es así, las cuestiones que están planteando las redacciones de nuevas constituciones, sobre todo en la última década, ¿no?,
o en las últimas 2 décadas más bien para ser exacto, las cuestiones, como digo, que plantean esas constituciones es la posibilidad de que las voces de las mujeres que han sido desoídas en los procesos clásicamente de otorgamientos de estas normas relevantes, no solo, por supuesto, de las normas constitucionales, pero particularmente de las normas constitucionales, si en esos nuevos procesos, ¿no?, que son leídos bajo otras coordenadas más participativas, porque recordemos también que aquí se produce una especie de confluencia de dos movimientos, un movimiento que ha impulsado un tipo de elaboración constitucional ya no hecha por élites, que era lo habitual, sino más bien construido en clave participativa. Y en esa clave participativa que permita entonces pensar el otorgamiento de las cartas constitucionales con mayor presencia de colectivos excluidos, es que se ha inscrito con mayor fuerza la demanda de los movimientos de mujeres, ¿no? Por la vía, como recordaba también Viviana, de un afianzamiento de las lógicas paritarias, que es algo que se viene dando desde finales de la década del 90 y que ha tenido bastante éxito en el sentido de transformarse en un dispositivo en el que es reclamado cuestiones no solo de igualdad, sino también cuestiones de ciudadanía y de representación, ¿no? Y entonces todo esto que vimos durante el estallido social, no hay acuerdo sin nosotras, no sin nosotras, etcétera, se ha transformado en el telón de fondo de esta discusión constituyente. Hay muchas oportunidades, no solo jurídicas, sino políticas, que me gustaría dejar mencionadas, que valdría la pena utilizar desde el punto de vista de las estrategias de género feministas, que son, creo, intercambiables. Es decir, yo soy de las que cree que las cuestiones de género son al final cuestiones feministas. En definitiva, ¿no? En la genealogía el género no es más que una categoría que proviene del pensamiento feminista. ¿Cuáles son esas oportunidades? Las estrategias de colaboración, ya nos decía algo Dagmar sobre este punto, ¿no? ¿Cómo es posible que se amplifiquen las voces de las mujeres que eventualmente formen parte de esta convención constituyente por la vía de su colaboración con organizaciones feministas? Esto es algo que se ha visto mucho en los estudios de participación política para las mujeres en el Congreso, se ha visto de una manera todavía, por supuesto, rudimentaria, porque hay pocos ejemplos en la participación de mujeres en asambleas constituyentes, pero la evidencia indica que la mejor manera de amplificar las voces de las mujeres también es mejorando los dispositivos o las estrategias de discusión o deliberación dentro de las asambleas constituyentes o convenciones constituyentes para que se produzcan ahí entrecruces. Por supuesto, esto descarta algunas de las cuestiones que se han planteado aquí de manera muy preliminar y que quedaron interrumpidas con la pandemia, como que, por ejemplo, las sesiones pudieran no ser transparentes o no ser públicas. Por supuesto, cualquier estrategia de colaboración entre las mujeres y las organizaciones feministas de base requiere una notable transparencia de esa discusión. Establecimiento de nuevas dinámicas organizacionales en las deliberaciones políticas, algo ya también se decía, hay que tratar de que el funcionamiento de la Convención Constituyente pueda amplificar las voces y no producir estos efectos de segregación a los que aludía también Dagmar, ¿no? Que las comisiones no se organicen por temas de mujeres o que haya menos mujeres en algunas comisiones que otras, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones son cuestiones relevantes y al mismo tiempo hay que aprovechar el surgimiento de nuevos liderazgos en el plano de esas mujeres que puedan participar en las convenciones constituyentes, porque la cuestión de los nuevos liderazgos políticos como una forma de estabilizar la presencia de las mujeres en los órganos de producción normativa, estoy pensando en el Congreso, no es algo que se deba dar por sentado o por dado, ¿no? Y entonces la cuestión de producir, lo que quiero decir es que ojalá que esas mujeres que participen en ese escenario, que es el más probable, no se transformen en estrellas fugaces, sino que tengan la posibilidad de tener otro tipo de ejercicios de poder que pudieran ser útiles, ¿no? Y la posibilidad de que
esas estrategias de mujeres se manifiestan también como plataformas para tematizar otras cuestiones, ¿no? Y esto lo ha mostrado el movimiento feminista, quizás en las últimas marchas ha sido mucho más evidente esta capacidad o esta afinidad que tiene la movilización feminista para amplificar otros temas, ¿no? Y para crear entonces lazos o colaboraciones con otras agendas sociales, ¿no? La de otros colectivos, la de multiculturalidad, la de cuestiones socioeconómicas, etcétera, ¿no? Como ahí hay una idea de formación de alianzas que probablemente hay también que explorar. ¿Qué estrategias procedimentales? Las que ya mencioné, es decir, hay toda un área en la que debemos pensar para que esa voz de las mujeres sea amplificada. Ya hemos resuelto en parte, como nos explicó Viviana, la cuestión de cómo se elige la constituyente, que ya era todo un tema, ¿no? porque habíamos visto que las experiencias no eran precisamente exitosas en esta materia. Probablemente en el caso chileno, dado los resguardos que se tomaron en este modelo de asignación paritaria, vamos a tener entonces la mitad de mujeres en la asamblea. Entonces nuestras preocupaciones debieran redirigirse más bien a cómo amplificamos la voz para que, como decía Viviana, nos transformemos en esto solo en una política de presencia, sino también en la posibilidad de discutir ideas desde el punto de vista feminista. Y esto nos lleva a la cuestión de los contenidos, ¿no? Que es una cuestión ya más bien de proyección, de cuáles podrían ser los contenidos que resultaran estratégicos en la discusión. Y esto yo lo he venido diciendo en otras oportunidades, por lo tanto es probable que me repita si alguien me ha escuchado antes sobre estos temas. Pero yo creo que ha habido un cierto enfoque, por ahora entiendo que puede ser preliminar, en las cuestiones de derechos, ¿no? Y lo que le importa, creo yo, a la agenda de género no es solo la cuestión de derechos, o si ustedes quieren el capítulo de derechos de una nueva constitución, que por supuesto es muy importante porque tiene un valor material y desde luego también un valor simbólico, nos dice que las mujeres somos entonces titulares de esos derechos, cosa que no muchas veces es reconocida en la práctica, pero para que esto tenga un sentido, ¿no? O logre tener el mayor potencial posible, es necesario poner atención en los otros dos grandes capítulos, ¿no? De las constituciones. Por un lado, el capítulo de principios, que a veces entra en conflicto con el capítulo de derechos, por lo que voy a mencionar, y la distribución del poder, ¿no? La distribución del poder es una cuestión muy importante, sobre todo porque buena parte, para decirlo en términos de los autores garantistas, buena parte del régimen de derechos se juega en una construcción adecuada de las garantías. Y las garantías tienen que ver con la distribución del poder y sobre todo con el diseño de políticas públicas. Dentro de las cuestiones de principio, para ir ya avanzando, una de las mayores dificultades, y aquí cito a McKinnon, que a mí me gusta mucho, ¿no? Una de las mayores dificultades que tiene avanzar en un mejor diseño del vínculo entre principios y derechos es probablemente la construcción del principio de igualdad, porque ya sabemos que el principio de igualdad tiene una triple dimensión en las constituciones. Es visto normalmente como un valor constitucional, como un principio jurídico y como un derecho fundamental, ¿no? Y ahí se juega buena parte del problema que han tenido las mujeres, porque yo no recuerdo si esto lo dijo o no Viviana, pero la mayor parte de las constituciones que tenemos, ¿no?, vigentes tienen cláusulas de igualdad. Y algunas de esas cláusulas de igualdad son cláusulas inclusive específicas, ¿no? Género específicas, dicen algunos autores y autoras. Es decir, son mandatos específicos de igualdad entre hombres y mujeres, como el 19 número 2 que tenemos, ¿no? En el caso chileno, tenemos un mandato específico de igualdad. Entonces la pregunta no es tanto si tenemos que poner otro mandato específico, sino por qué ese mandato específico no viene funcionando de la manera que querríamos que funcionara. Y Catherine McKinnon es una de las autoras feministas que ha puesto de relieve que el problema de la igualdad tiende a ser no tanto cómo se formula la igualdad, sino cómo se entiende la igualdad en los sistemas jurídicos, ¿no? Y ella dice, dado que las mujeres somos entendidas como diferentes, socialmente hablando, solemos ser tratadas como diferentes en la asignación de derechos. Y
en lo que nos importa aquí, porque para, digamos, esta observación de McKinnon podría dar para mucho, pero en lo que yo quiero poner énfasis aquí es simplemente que muchas veces ponemos muchas fichas en la fórmula de la igualdad, ¿no? Yo notaba, por ejemplo, en la discusión en los cabildos, en el material que quedó registrado en el proceso constitucional anterior, el que impulsó Michelle Bachelet, cómo había una creencia entre los participantes de estos espacios de discusión, que de lo que se trataba era asegurar algo así como una igualdad efectiva o material, ¿no? Y entonces si se pusiera en la Constitución algo así como o igualdad efectiva o material, eso iba a resolver el problema. Y lo que sabemos, en parte por los apuntes de McKinnon y en parte por una serie de otras estudios que nos muestran cómo se aplica la igualdad en el sistema jurídico, es que probablemente si seguimos poniendo todas las fichas en el principio de igualdad, dado la inercia de cómo se viene comprendiendo, lo más probable es que no obtengamos todos los rendimientos posibles, ¿no? Y esto nos lleva entonces, creo, a la necesidad de pensar y de ser imaginativos e imaginativas, ¿no? Y pensar en otro tipo de principios que quizás podrían tener mejor rendimiento para las mujeres. Uno de estos es el de paridad, no solo llevado al proceso de construcción de la norma constitucional, sino todo el proceso jurídico, ¿no? Un principio de paridad entendido como se suele entender en el derecho internacional, en su génesis, que es, al menos en norma internacional, en la conferencia de Pekín, que es la idea de reparto equilibrado del poder social, no solo del poder político, pero evidentemente con un gran foco en lo político, lo que nos podría llevar a un principio general de paridad para la composición de todos los órganos del Estado, ¿no? Incluso fuera de los órganos del Estado, ¿no? Como les voy a mostrar enseguida. Y la posibilidad entonces de que haya una especie de retroalimentación entre el principio de paridad y la idea de igualdad, o que la idea de igualdad confluya más bien a producir ese resultado, ¿no? Una participación paritaria en la vida social, como dirían autoras como Nancy Fraser. Otro principio que es novedoso y que ha estado también en algunas discusiones constitucionales recientes en Latinoamérica es la posibilidad de establecer un principio de mainstreaming o transversalización de la perspectiva de género dentro de la Constitución, ¿no? La obligación de que todos los órganos del Estado apunten a promover políticas que tengan como hilo conductor esta idea de que se deben diagnosticar necesidades específicas de género y ver impactos específicos de género. Fíjense que hoy día en Europa, a propósito de la implantación de directivas europeas, todos los proyectos de ley deben venir con un informe de impacto de género, ¿no? Para legislar se debe introducir un informe de impacto de género para tenerlo a la vista dentro del proceso de discusión como un insumo más, ¿no? Como un insumo relevante. Y quizás si avanzáramos a un esquema como ese, podríamos entonces evitar varios de los efectos perversos, algunos de los cuales son incluso buenas voluntades que producen efectos negativos al no tener información suficiente. Lo que tengo en pantalla para ir ya avanzando son dos ejemplos de cómo es posible, de constituciones que tienen, en el caso de la Constitución francesa, una norma de paridad, su artículo 1, después de varias reformas. Ojo, en el capítulo de principios de articulación del poder, no en el capítulo de derechos, tiene esta norma que dice: la ley favorecerá el igual acceso de las mujeres y los hombres a los mandatos electorales y cargos electivos, así como a las responsabilidades profesionales y sociales. Es decir, es una construcción de un principio de paridad en clave amplia, ¿no? Que excede lo meramente político. Y la Constitución del Ecuador, que es una de las constituciones del llamado constitucionalismo latinoamericano, en su artículo 70, incorpora una regla o un principio de mainstreaming. El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley e incorporará el enfoque de género en planes y programas y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público.
Una tercera cuestión en el capítulo, o en la cuestión relativa a los principios, es el lugar de la familia y el cuidado. Toda la discusión que hemos visto recientemente a propósito de los fallos que seguramente ya conocen del Tribunal Constitucional y de un Tribunal de Familia en Santiago, ¿no? Y las visiones contrapuestas y la discusión constitucional que estaba detrás de esas visiones contrapuestas nos muestran que nuestro dispositivo actual en materia de familia es insuficiente, ¿no? Entre otras cosas porque no reconoce diversos modelos de familia, pero además toda la discusión que hemos tenido en la pandemia nos ha mostrado la importancia del cuidado como un indicador de la subordinación femenina, es decir, las mujeres cuidan, ¿no? Y al no estar reconocido el cuidado, eso nos da cuenta también de cómo hay una subalternidad. Y quizás entonces si pensamos en mecanismos de reconocimiento de ese cuidado, de valorización, y estoy pensando no solo social, sino incluso económica de ese cuidado, y si pensamos además el cuidado no como algo que ocurre solo en la familia, como nos ha mostrado la pandemia, sino que algo que atraviesa la vida social, podemos avanzar a un cambio de paradigma, ¿no? Que nos dé otros ejes para la construcción incluso de la misma subjetividad jurídica, ¿no? Como vinculada a la dependencia, al cuidado, y no desvinculada o de espaldas a esos procesos que además son tan humanos, ¿no? Los procesos de cuidado y de dependencia son procesos que atraviesan nuestra vida, lo que intenta mostrar la lámina desde que somos niños y niñas hasta nuestros periodos, ¿no? de vida como adultos mayores, en los que también necesitamos ser cuidados. Y eso nos lleva al capítulo de derechos, muy breve con esto, ¿no? Ya dije algunas cuestiones, las cláusulas de igualdad en mi opinión son insuficientes, hay que avanzar a otras cláusulas que hoy día tienen pocas constituciones, ¿no? Es posible pensar en cláusulas género específicas para distintas dimensiones, ¿no? Para mí, dentro del capítulo de derechos, los derechos sexuales y reproductivos son derechos estratégicos, porque además son derechos que nombran a las mujeres en su especificidad, ¿no? Como procreadoras, y al mismo tiempo son derechos que son muy difíciles de conseguir, ¿no? De reconocer fuera de una estructura constitucional. Son derechos especialmente precarios y esto lo sabe cualquier persona que haya litigado en esta materia, ¿no? El hecho además de que estén siempre reconocidos, no solo en el caso chileno, sino en el resto del mundo a través de normas sanitarias, administrativas, nos da cuenta que ahí hay un problema también de enfoque sociojurídico al momento de acercarse a este tipo de derechos, y yo creo que esta es la oportunidad también que tendríamos de obtener un reconocimiento de esas dos dimensiones del asunto, que entiendo que son dimensiones separadas. No utilizo el rótulo de derechos sexuales y procreativos simplemente porque es el habitual, pero no porque creo que haya una especie de relación necesaria entre una cosa y otra. Y como decía, la cuestión de elaborar también un régimen de discusión de los derechos al interior de la familia, de los derechos vinculados al cuidado, etcétera, me parece también importantísima para avanzar en una cuestión de género. Algunos problemas, no voy a leer toda esta lámina porque es larga, pero una cuestión que me gustaría apuntar en la regulación, que quizás afecte más al capítulo de principios y de derechos, pero está, digamos, como problema general, es cómo hacemos para elaborar una redacción realmente neutra, ¿no? En la Constitución, que no utilice este masculino globalizador como titular de derecho, como figura para nombrar nuestros cargos públicos, ¿no? Lo que estoy diciendo, para quien no lo entienda bien, es cómo dejamos de hablar solo del presidente, del senador, del diputado, del trabajador, y ponemos entonces al servicio una nueva redacción que sea realmente neutra, no solamente por efectos simbólicos del lenguaje, sino porque el lenguaje en el derecho también facilita u obstaculiza ciertas interpretaciones jurídicas, y eso lo sabemos quienes trabajamos en estas materias. Y por último, y con esto cerraría, hay cuestiones que se están discutiendo mucho al hilo de cuestiones técnicas que a mí solo me gustaría poner de relieve como cuestiones relevantes en materia constitucional y que tienen repercusiones, creo yo, en materia de género. Por ejemplo, en la cuestión de la distribución de poder,
qué tanto les sirve el hiperpresidencialismo o el presidencialismo, o si ustedes quieren en la otra vereda, un sistema alternativo como podría ser parlamentario a las mujeres, ¿no? Aquí hay unas cuestiones que tendríamos que preguntarnos, ¿no? Y buscar cierta información para saber cuáles son los diseños y cuáles son las repercusiones en términos de impacto de género de las decisiones que se toman sobre la distribución del poder. Listados breves o extensos, esta es una discusión que se ha dado muchísimo, ¿no? Más bien en la clave de maximalismo o minimalismo en términos del capítulo de derecho. Por supuesto es una discusión posible que involucra muchas coordenadas. Yo solo quiero decir que, lo he dicho también en otras partes, que hay que tener cuidado, creo yo, desde una perspectiva de género, con comprometerse con una constitución mínima, ¿no? Con una constitución con pocas cláusulas, porque esas cláusulas les han jugado mal a las mujeres, ¿no? Las constituciones minimalistas no nos han servido a las mujeres. Y eso es un dato que tenemos que tomar en cuenta. Por supuesto, alguien siempre podría ir más allá y pensar que sigue siendo interesante por otras razones una constitución minimalista, pero lo que yo diría es que no hay que pensar que el minimalismo le sirve de la misma manera a los hombres que a las mujeres. Ese sería mi punto. ¿Cómo regular el bloque de constitucionalidad? Esto es bien interesante porque buena parte del desarrollo de estándares jurídicos con enfoque de género provienen del derecho internacional. Entonces, cláusulas más robustas de vinculación con el derecho internacional podrían servir bien a un avance o a un reforzamiento de la situación de las mujeres. Neutralidad o compromiso con valores sustantivos. Aquí es importante tener en cuenta cómo, algo de esto quise decir al principio y quizás no fui muy clara, cómo la cuestión de género puede entrar en conflicto con otros valores constitucionales, ¿no? O cómo son entendidos otros valores constitucionales, ¿no? Y entonces ahí toda esta discusión de si las constituciones son neutras en términos de valores o si toman posiciones, ¿no? Si acumulan esos nuevos valores o tratan de sintetizar, es una discusión que parece muy técnica, pero que se vuelve muy estratégica, porque yo tengo la impresión de que el silencio no sirve en esta materia, porque el silencio produce inercia en materia de género, pero la acumulación podría ser que tampoco, porque entra en conflicto un valor nuevo, llamémosle más afín a una transformación de género, con valores que pudieran ser conservadores, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y la vieja idea de que tanto, y esto tiene que ver con si desarrollamos mucho o poco las normas constitucionales, que tanto le dejamos espacio a los cambios por política ordinaria y que tanto los cerramos con reglas constitucionales, también es una ecuación difícil de resolver de entrada, y lo digo porque muchos de los cambios que terminan favoreciendo a las mujeres podrían ser cambios producidos por normas legales. Entonces, esta idea a veces de constitucionalizar todo, habría que, yo creo, discutirla un poco más. No siempre una constitucionalización completa de las cuestiones de género podría ser necesariamente la mejor vía. Como sea, con esta conclusión cierro. Yo no quiero, por supuesto, ofrecer respuestas de esto. Mi objetivo aquí era mucho más modesto, es identificar áreas, ¿no? Identificar problemas o discusiones que pudieran ser relevantes, porque estoy segura que la respuesta a esas preguntas requieren también más información de la que tenemos disponible, pero me parece que es importante reflexionar sobre ella. Bien, me quedo hasta aquí. Muchas gracias por la paciencia. No, muchas gracias a ti, Yanira, por la exposición. Agradecemos a cada una de las expositoras, tanto a Viviana, a Dagmar, como a Yanira, que han compartido sus trabajos en torno a la necesidad de un enfoque de género para lograr la tan ansiada legitimidad democrática en este momento constituyente que estamos viviendo como país. Ahora vamos a dar inicio a un breve espacio de preguntas, las cuales ya han sido planteadas a través del chat de Zoom para las expositoras. La primera pregunta la planteó Jorge Galeas. Dice, no está formulada para ninguna en particular, así que queda abierta para el panel. Entendiendo que la paridad de género entre las y los asambleístas tiene por objetivo no solo la simple participación de las mujeres, sino también la incidencia en el desarrollo de una nueva constitución,
¿Cómo se podría evitar que las mujeres que resulten elegidas no se desempeñen con una mirada patriarcal o machista? Quien quiera responder en el panel. Yo quisiera quizás agregar, ¿la idea es contestar inmediatamente o esperar otra pregunta? Sí, contestemos esa y después vamos paso a la siguiente pregunta que ya también fue planteada en el foro. Sí. Yo creo que ese es un riesgo y lo dijo creo Viviana también. Es un riesgo que no se puede evitar y yo diría que no es necesariamente algo que uno pudiera considerar que debiera resolverse de entrada, ¿no? Porque en el fondo uno debiera, me parece a mí, estar dispuesto a conceder que hay algo positivo en que las distintas miradas de las mujeres sobre distintos problemas sean escuchados, incluso cuando esas miradas o esas voces no son necesariamente convergentes, porque incluso en ese caso ganamos, porque al menos tenemos la opinión de las mujeres, hasta ahora no la hemos tenido. Entonces, eso desde el punto de vista democrático es siempre mejor que lo que hemos tenido hasta ahora. Pero yo también querría decir que lo que nos ha demostrado la experiencia, no solo comparada, sino en el caso chileno, es que ese riesgo es de que hayan posturas tan claras, que llamemos antipatriarcales, es bastante menor del que si uno avisora, ¿no? Y creo que lo que hemos tenido en las últimas discusiones en el caso chileno nos han dado muestras que cuando las mujeres están legitimadas en tanto mujeres, ¿no? Y yo creo que en esto hemos dado un salto importante con la Convención Constituyente, se producen condiciones más favorables a que puedan alzar sus voces respecto de factores que pueden inhibir una posición de género, entendiendo que la posición de género en este caso podría ser muy laxa. Y entonces es probable que mujeres, para ponerlo en términos más concretos, de derecha y de izquierda hagan alianzas. Y esto lo hemos visto tanto para el caso chileno, a propósito de la discusión del modelo de asignación paritaria, ¿no? Que tuvo un fuerte impulso por parte de diputadas de derecha, y lo hemos visto en la última discusión sobre el postnatal, donde hay también diputadas de derecha empujando, ¿no? Entonces, yo diría que por supuesto no se puede excluir, y esto es bastante obvio, las mujeres también reproducimos miradas patriarcales, pero dado que las mujeres tenemos una experiencia de la discriminación que tendemos a compartir, hay en muchos casos muchas posibilidades de que avancemos con una mirada más o menos común. Por lo tanto, yo diría que lo que nos muestra la experiencia es que hay un fuerte empuje de discusiones que antes no se daban, por supuesto con miradas que podrían ser un poco distintas, pero yo diría que eso no es tan riesgoso como se suele creer, ¿no? Y que más bien se avanza más que lo que se estabiliza el sistema con más presencia de mujeres. Yo también quisiera agregar algo. Yo adhiero completamente a lo que dice Yanira. La experiencia comparada de participación de mujeres en procesos constituyentes da cuenta de una correlación entre la participación cuantitativa y la participación cualitativa. No es una relación absoluta, pero la evidencia sugiere que a mayor número de mujeres participantes, mayor enfoque de género está presente en la discusión. Solo diría desde la perspectiva individual, personal de cada elector o electora, que si se quiere promover o si se quiere fomentar la participación de candidatas, y por qué no decirlo de candidatos también, que tengan perspectiva de género, hay que votar por listas que promuevan también esa visión. Pero no es imposible evitar o impedir que esas otras visiones estén presentes en la convención. Hay tiempo para una última pregunta. Esta fue planteada por Valentina Pradenas. Aprovecho de agradecer a las profesoras por la respuesta a la anterior pregunta. Valentina dice, teniendo en cuenta la igualdad ante la ley y en relación con la desigualdad salarial,
¿qué tan viable es que se lleve a la práctica implementar mecanismos para lograr una mayor igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral? También es una pregunta abierta. Javiera, ¿me puedo hacer cargo? Mira, ¿cómo lograr una efectividad de la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres? El gran problema actualmente de la única disposición que hay en el Código del Trabajo que trata respecto de ello es la tutela judicial que tiene esa norma. Desde un punto de vista técnico, de forense, nos encontramos con una serie de obstáculos probatorios para acreditar esa desigualdad de remuneraciones que acusa en este caso o denuncia a la trabajadora. Es muy complicado hacer entender a los jueces cuál es la discriminación en esos casos. Tienden a pensar que solamente la desigualdad de remuneraciones es una cuestión cuantitativa, de carácter numérico, pero no se dan cuenta que hay ciertas prestaciones remuneracionales que también pueden incidir, que son accesorias a la remuneración, que se les pagan a los hombres y no se les pagan a las mujeres. No es un análisis de 1 más 1 o un simple análisis básico, sino que se debe ir más allá. Muchas veces hay trabajadoras que realizan 2 o más funciones y son remuneradas de manera igual que otro hombre que realiza una sola función, pero por tradición hay labores que son consideradas de mayor importancia. Entre la labor que realiza una secretaria y la labor que realiza quizás un vendedor en terreno, a veces es más valiosa o vista más valiosa la función de ese vendedor, porque tiene más interacción, porque tiene más visibilidad. En cambio, la secretaria es un trabajo tras bambalinas. Justamente, ese es el problema. El tema no es ver si la igualdad de remuneraciones corresponde a un igual trabajo, sino si la igualdad de remuneraciones corresponde al valor que incorpora ese trabajo en la empresa. Y esa visión quizás es demasiado técnica y profunda para hacerla en un simple juicio. Y justamente los jueces se están abriendo, pero poco a poco, al tema. Gracias. A mí me gustaría decir algo, que me suscribo completamente lo que se ha dicho, más bien mi apunte es de otro orden. Yo diría que ese es uno de los problemas, el de las brechas salariales, que es más transversal, ¿no? Se mantiene históricamente, es un problema que vemos en el derecho comparado, incluso en países que tienen mejores cláusulas de igualdad que las que hemos tenido históricamente en Chile. Por lo tanto, ese es un problema que es visto desde el punto de vista de las teorías feministas como uno de los problemas estructurales. Y no hay problema estructural que se pueda abordar al margen de una estrategia multidimensional, ¿no? Y eso exige entonces que se pongan en acción distinto tipo de normas. Yo estoy de acuerdo con las que se han mencionado aquí. Diría que también probablemente si una constitución pudiera avanzar en dar alguna seña de incorporación de mecanismos de discriminación indirecta, eso también favorecería el tema para una regulación legal, aunque creo que este es el tipo de cosas que requiere regulación legal. Y mi apunte es el último, es decir que buena parte de los problemas de brechas laborales están vinculados a la distribución inequitativa de carga doméstica. Esto se sabe, ¿no? Esto lo dicen también los propios empleadores. Por lo tanto, pensar en tener una respuesta jurídica que no ataque o que no mandate a resolver ese problema, como diría yo, con reglas claras de redistribución de trabajo doméstico, ¿no? También legales, estoy pensando, evidentemente, como permisos que distribuyan obligatoriamente y paritariamente ese trabajo, sin esas reglas probablemente cualquier mecanismo de tutela va a tender a ceder por lo que nos explicaba Dagmar, ¿no? Porque hay dificultades también en el propio proceso y cómo se construye el proceso y cómo se construyen las reglas probatorias y una serie de dificultades técnicas. Por lo tanto, yo creo que de lo que se trata es ensamblar
¿no? Y para eso necesitamos también que una próxima constitución se comprometa con políticas públicas en materia de distribución de cuidados que hagan que las mujeres no soporten sobre sí mismas los costos entonces de su inserción laboral. Muchas gracias, Dagmar y Yanira, por contestar esta última pregunta en honor al tiempo. Vamos a agradecer la presencia de ustedes como expositoras, a Dagmar, a Yanira, a Viviana, de verdad, muchísimas gracias por haber participado y habernos expuesto sus posiciones en este espacio. Además, quería agradecer al profesor Manuel Núñez, director de la escuela, quien dio la bienvenida a este espacio, y agradecer también y no dejar pasar el espacio sin darle las gracias a Felipe González, nuestro apoyo técnico desde la Escuela de Derecho, que nos ha estado acompañando también ahí tras bambalinas, como lo han podido escuchar algunos. Y Diego también, el profesor Diego Molina está ahí, ahora va a tomar la palabra. Sí. No, más que nada simplemente agradecerle a todos las ponentes que nos han acompañado el día de hoy. Este es un seminario que, claro, como decía ya Javier al inicio, se marca dentro de un momento que podemos catalogar histórico. La oportunidad que se tiene por parte de Chile de poder realizar una nueva constitución que sea un fiel reflejo de la casa común, por así decirlo, en la cual vamos a vivir todos por los próximos años. Así que estos temas no pueden dejarse pasar. Con la profesora Albarrán estamos muy felices de la participación que ha tenido este seminario, y más que nada reiterar los agradecimientos a las tres magníficas ponentes quienes nos acompañan de diferentes lugares de Chile, pero bueno, esa es una de las posibilidades que tenemos con estos seminarios por vía Zoom, poder reunirnos, personas que nos encontramos a mucha distancia y que de lo contrario no podríamos estar aquí. Y también reiterar los agradecimientos al profesor Felipe González, que sin cuya asistencia estos seminarios online no serían posibles. Así que una vez más, muchas gracias, Dagmar, Viviana, Yanira. Damos por concluido el seminario sobre enfoque de género en el proceso constituyente. Eso sí, les pedimos a las y los estudiantes de las normas y el género que se puedan quedar unos minutitos para poder pasar la lista. A todos los demás asistentes, a las y los asistentes, les agradecemos una vez más por habernos acompañado a través de esta plataforma. Las exposiciones van a estar disponibles en el canal de YouTube de la Escuela y Facultad de Derecho PUCB próximamente. Gracias. Javiera, Felipe. en cuanto ya se haya generado el video, se los voy a compartir. Súper. Oye, muchísimas gracias. Qué lástima que Sí, falló no, la conexión de... honestamente no sé qué pasó, pero no era un problema ni de conectividad, nada. Yo creo que seguramente YouTube estaba funcionando algo extraño porque me aparecía como que iniciando la transmisión, pero luego me eliminaba y me decía no pudo realizarse la conexión. Pero va a quedar va a quedar en el canal de YouTube de la escuela, así que una vez ya cargado, les compartimos el link para que ustedes lo socialicen, para que otras personas que no pudieron estar en la reunión de Zoom puedan visualizarlo. Súper, muchísimas gracias, Felipe. De verdad, infinitas Muchísimas gracias gracias, por el Felipe. soporte. No, nada, sí, lo no, que necesiten. aquí Felipe el hombre clave ahora en estos tiempos de pandemia. No, lo que necesiten, no hay problema con eso. Hay que nos acompañan siempre. No sé Muchísimas si gracias, Felipe. No sé si